Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase, video tutorial, como la llama Richard. En esta oportunidad, a pedido de Richard, les voy a desarrollar la bolilla número 6, que es la bolilla referida a prueba. Antes de comenzar, voy a hacerles dos aclaraciones. Por un lado, no voy a hablarles de prueba anticipada, que eso lo deberían haber visto ya en unas unidades anteriores. Y por otro lado, es una aclaración de orden metodológico. Voy a invertir un poco el orden de la unidad y voy a empezar por el punto 4, que es la parte general. De ahí iré desarrollando para abajo y volveré luego al final sobre lo que es la sustanciación del proceso como puro derecho y la apertura a prueba. Me parece que es más práctico, más efectivo si hablamos primero de la parte general y luego vamos a eso que es ya nuestro código procesal propiamente dicho. Entonces bien, comenzando con el desarrollo de la unidad, debemos decir que el término prueba es un término multívoco. Es decir, se utiliza tanto como procedimiento, el procedimiento probatorio, como el medio o el medio de prueba, como la fuente. Es decir, se utiliza de distintas maneras y eso ha llevado a cierta parte de la doctrina, por ejemplo Alvarado Belloso, hablar de lo que se llama la etapa de confirmación en vez de hablar de etapa de prueba. Por otro lado, hay autores como Osvaldo Gossaini, incluso habla de derecho probatorio, o sea, dándole una identidad tal a todas las normas de la prueba y las circunstancias que lo llevan a un peso propio. Pero bueno, siguiendo el manual de cátedra, que sigue el libro de Palacio, como ya lo hemos manifestado, nos habla de que es la actividad procesal realizada con el auxilio de los medios previstos o autorizados por la ley y encaminada a lograr la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por los litigantes. Por otra definición, por ejemplo, es del doctor Leguizamón, Eduardo Leguizamón, que retoma un poco a Couture, y dice que son los medios de verificación de las proposiciones de los litigantes. Habla de la prueba con los medios de verificación de las proposiciones de los litigantes. Ya sea que querramos hablar de etapa de confirmación, etapa probatoria, como lo querramos mencionar, nos debe quedar en claro que es una actividad procesal destinada a lograr la convicción en el tribunal. Y esta actividad procesal se realiza por los medios permitidos por la ley, por medios autorizados por la ley. Entonces esto nos lleva a otro concepto que es lo de los medios de prueba. Los medios de prueba, según Palacio, y bueno, van a ver también en el manual, serían los modos u operaciones que son susceptibles de proporcionar el dato demostrativo de la existencia o inexistencia del hecho o de más hechos. Es decir, son los instrumentos mediante los cuales se trae el proceso la fuente de prueba. Cuando hablamos de fuente de prueba, estamos haciendo referencia al dato, al registro donde queda fijado el hecho. La fuente de prueba puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, pueden ser cosas, lugares, documentos, distintos medios. Lo que nos debe quedar en claro entonces es que una cosa son los medios de prueba y otra cosa la fuente de prueba. Los medios de prueba van a responder a al cómo se prueba, cómo se trae al proceso. Y la fuente es de dónde se extrae, de dónde se obtiene el dato, la confirmación. En base a esto podemos distinguir, por ejemplo, cuando hablamos de un medio de prueba, el medio testimonial, por ejemplo, el medio de prueba va a ser la declaración testimonial y la fuente de prueba va a ser la declaración de la persona X. Bien, volviendo a los medios de prueba, entonces, en el programa ustedes tienen la clasificación, van a ver que el manual les hace referencia a una clasificación tripartita, es decir, en tres partes, en relación a la función, en relación a la estructura y en relación a la forma.
En relación a la función hace referencia a cómo llega el dato de prueba, o sea, la fuente de prueba al juzgador. Y entonces tenemos la distinción entre medios de prueba directos o indirectos. El medio de prueba directo, un ejemplo, sería el reconocimiento judicial, en la confesión. Y un medio de prueba indirecto sería una pericia, la declaración testimonial. Por otro lado, habla de la estructura, dijimos que era el segundo que mencionaba. Esto se hace referencia a dónde está el dato. Puede ser que el dato se extraiga de una estructura real, de una cuestión más material o de una persona. Volviendo a los ejemplos, declaración testimonial o confesional, por ejemplo, puede ser de un medio de prueba personal, y un medio de prueba real va a ser la prueba documental. Y por último, ahora de la forma en cómo se expresa ese dato. Y entonces tenemos los medios de pruebas escritos y los medios de pruebas orales. Los medios de pruebas escritos, bueno, un documento, y el medio de prueba oral, volvemos a lo mismo, una declaración testimonial, la confesión de la parte, podría ser. No obstante esta clasificación, debemos distinguir que nuestro código procesal, también luego de desarrollar la parte general de prueba, que está en los artículos 360 a 386 del código procesal, comienza en los siguientes capítulos con distintos medios de pruebas. Habla de prueba documental, confesional, testimonial, pericial. Bueno, ustedes irán viendo con el programa. Es importante, con el programa no, perdón, con el código. Es importante que en esta unidad lean el código. Es un tema de mucha relevancia la prueba. Debemos tener en cuenta que uno puede tener la razón, pero si no lo puede probar, va a perder el litigio. Bien, en lo que hace referencia al régimen legal, debemos distinguir acá, así como hicimos en su momento cuando hablábamos de organización judicial, en el gobierno federal, las provincias, las facultades delegadas y bueno, las cuestiones que vimos en su momento, cuando desarrollamos el punto de competencia de organización judicial. En lo que hace referencia al régimen legal, acá debemos distinguir el gobierno federal por un lado y el gobierno provincial por el otro. Le compete al gobierno federal lo que es la admisibilidad intrínseca de un medio de prueba, lo que comprueba la relación jurídica. En base a eso, por ejemplo, vamos a ver el artículo 1019, el artículo 1020, que habla de los medios de prueba o la forma de probar en los contratos, el 579, por ejemplo, en la afiliación, y así, bueno, distintos artículos. En cambio, al gobierno provincial ya le compete lo que es la actividad probatoria y la valoración de esa actividad probatoria, que es lo que regulan los códigos y es lo que después a continuación vamos a ir viendo. Nosotros en Río Negro, bueno, tenemos un principio que es de libertad probatoria, que después lo vamos a analizar, que está en el artículo 378. Bueno, siguiendo con el desarrollo, tenemos que hablar del objeto de prueba. El objeto de prueba responde a la pregunta ¿qué se debe probar? ¿Qué hechos son los factibles de ser probados? Hechos o derechos. Bueno, en principio claramente vamos a hablar de hechos. Cuando hablamos de derecho debemos tener en cuenta que la ley nacional, nuestro derecho interno se presume conocido por todos, por lo cual no debería ser o no es necesario que sea objeto de prueba. Distinto sería el caso de una ley extranjera, que bueno, en ese caso sí podría ser objeto de prueba y, por ejemplo, en nuestra provincia, el artículo 377, que es el que nos habla de la carga de prueba, que vamos a hablar después, nos determina que las normas de derecho extranjero, que sea invocada por la parte y no haya sido probada por la parte, podría investigarlo el juez. Es decir, que claramente nos deja en claro que la norma extranjera debe ser probada. Y ahora vamos a la otra pata de lo que del objeto de prueba, que eran los hechos. Dijimos derecho, extranjero y ahora los hechos. En cuanto a los hechos, no se prueban cualquier hecho, no se deben probar todos los hechos. Los hechos deben reunir ciertos requisitos. Van a ver en el código que les habla de hechos articulados, de hechos pertinentes y conducentes y de hechos controvertidos. Los hechos articulados, que eran los primeros, van a ser los hechos afirmados por una de las partes. Los hechos pertinentes y conducentes hace referencia a que deben ser hechos que hagan o que tengan relación con la resolución del caso.
Y por último, bueno, los hechos controvertidos, es decir, que ese hecho afirmado por una parte sea negado por la otra. Acá necesariamente debemos hacer un asterisco, un llamado de atención a lo que se llaman los hechos de demostración necesaria. Sucede en determinados casos que aunque los hechos no estén controvertidos, no obstante deben ser probados. Estos casos son cuando está en juego el orden público y los casos de respuesta, cuando se responde en expectativa, los casos de las respuestas de contestaciones de demanda de los defensores. Un ejemplo de cuando está en juego el orden público es claramente en un litigio que se impugna un estado filiatorio, por más que el hecho sea reconocido, que la parte demandada no se oponga al hecho, es decir, lo confirme, se allane, que se llama en derecho, pero después van a ver lo que es el allanamiento. Bien. No obstante, a que no sea negado ese hecho, o sea, no obstante a no ser negado su condición de no ser padre de esa persona, igual se debe abrir a prueba porque está en juego el orden público como es el derecho a la identidad de las personas. Dicho esto, van a ver en el manual que hay determinados hechos que están exentos de prueba. El manual les habla de hechos no afirmados, lo cual a mi manera de ver es innecesario que se exprese, dado que principio dispositivo lo que no está afirmado no debe ser probado, no entra en el proceso, pero bueno, el manual se los menciona. Después habla de los hechos admitidos, esto que hablábamos recién del allanamiento y demás, hay que volvemos al asterisco acá, con tener cuidado con los hechos de demostración necesaria. Después habla de los hechos notorios, acá cierta doctrina, por ejemplo Alvarado Belloso, habla de los hechos notorios, de los hechos evidentes y los hechos de normales convivencias, como tres tipos distintos de hecho. Mayormente la diferencia está en la mayor o menor generalidad de conocimiento, pero bueno, el manual habla de hechos notorios y alcanzaría con eso. Si quieren indagar un poco más, los invito a ver el manual de Alvarado Belloso, que tenemos el comentado por Richard en la provincia de Río Negro y el comentado por Jorge en Neuquén, adaptado, no comentado, perdón. Y bueno, ahí habla de los hechos evidentes y los hechos de normales convivencia y los hechos notorios como tres subclasificaciones distintas. Y por último, tenemos el tema de los hechos presumidos por la ley. Acá igual debemos hacer la aclaración que los hechos presumidos por la ley, como bien conocemos, hay distintas presunciones que da la ley. Por un lado están las presunciones iuris tantum y por otro lado las iuris et de iure, es decir, las presunciones que admiten prueba en contrario y las que no admiten prueba en contrario. Claramente los hechos que no admiten prueba en contrario no quedan exentos de prueba, no son necesarios probar. Ahora, los hechos que tienen una presunción iure et de iure, iuris tantum, podrían ser hechos que se pruebe, es decir, va a probar la parte que quiera negar, revertir esa presunción. Una particularidad tienen los hechos negativos, los hechos negativos no se prueban, o sea, cierta doctrina habla de que están exentos, en realidad no están exentos de prueba, sino que el hecho negativo no se prueba de manera directa, se va a probar siempre de manera directa. Por ejemplo, para probar de que no participé de un accidente de tránsito, puedo acreditar ese hecho negativo de no haber participado en ese accidente de tránsito probando un hecho positivo que sería, por ejemplo, encontrarme en otra ciudad el día del accidente. En otra ciudad con una distancia considerable o en otra ciudad, así sea lindera, en el horario que fue el accidente. Como no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, al estar en otra ciudad no estaría en el lugar del litigio. Entonces el hecho negativo de no participar del accidente de tránsito se prueba de manera indirecta con un hecho afirmativo probando que estaba en otro lugar. Después, bueno, el manual también les habla de prueba, y en el programa también está, prueba pertinente y prueba admisible.
El manual, además de prueba pertinente y admisible, les habla de prueba atendible. Particularmente entiendo que la prueba atendible y pertinente serían un solo grupo, ya que hacen referencia a la prueba que sea idónea, a la prueba que sea eficaz, que haya una adecuación entre el hecho que se quiere probar y el medio que se quiere probar. Por ejemplo, para probar la autoría de una firma, un medio de prueba pertinente sería una pericia caligráfica, y no tendría sentido querer acreditarlo mediante otro tipo de prueba que no sea referido a la firma puntualmente. En cambio, bueno, después hablábamos de prueba admisible. La prueba admisible hace referencia a la legalidad de la prueba, es decir, que no sea un medio de prueba prohibido, y la oportunidad y la forma en la que va a ser solicitado. Después vamos a ver en qué momento se ofrece la prueba y en qué momento se produce la prueba. Es decir, que la prueba tiene que ser ofrecida en tiempo y forma, si no va a ser extemporánea. Bueno, continuando con el tema, con el desarrollo de la unidad, vamos a hablar ahora de carga de la prueba. La carga de la prueba va a responder a la pregunta ¿quién debe probar? La carga de la prueba adquiere relevancia este tema cuando no se logra, cuando no se cumple con ella, cuando no se logra acreditar determinados hechos. Y cobra relevancia en base a la evolución histórica que ha tenido el derecho probatorio. Debemos recordar meramente, hacer mención que en el derecho romano, cuando un juez no veía claro el derecho porque no estaba acreditado, o sea, las partes no habían acreditado de manera fehaciente sus afirmaciones, podría decretar el non licet, que era no ver claro el derecho y de esa manera no fallar. Nosotros, en la actualidad, ya no está permitido esto y los tribunales deben fallar. En base a esto, bueno, lo que se ha ido desarrollando es que el principio de que el que afirma prueba, es decir, el que afirma un hecho debería probarlo. Por hecho, vamos a entender todo acontecimiento susceptible de producir efectos jurídicos. En base a esto, la doctrina ha ido desarrollando una clasificación de distintos tipos de hecho, y en principio hablamos de 3 tipos de hechos. Y en base a eso, a este tipo de hechos, vamos a ver quién debería probarlo. Yendo a la clasificación, se habla, y en el manual están mencionados, hechos constitutivos, hechos extintivos y hechos impeditivos. 3 clasificaciones. El hecho constitutivo es aquel hecho que va a crear un derecho y lo debería probar el actor, o sea, la parte que reclama ese derecho, debería afirmar ese hecho. Los hechos extintivos, esto es, lo que se manifiesta acá es que por alguna situación, algún acontecimiento, se extinguió, se eliminó ese derecho. Claramente esto lo va a deber probar la parte demandada. Y después los hechos, impeditivos, les habíamos mencionado que era la tercera clasificación, hace referencia a la ausencia de algunos de los requisitos generales de los hechos, ya sean constitutivos o extintivos. Es decir, no niegan la existencia del hecho, pero niegan que falta uno de los requisitos, por lo cual se impide, por lo cual este hecho impide que produzcan los efectos jurídicos propios. A su vez, de esta triple clasificación, volviendo un poco al Alvarado Belloso, él agrega 2 tipos más de hechos, que serían los hechos invalidativos y los hechos convalidativos. Acá va a ser un poco un juego de palabra, pero bueno, anótenlo y van a ver que es bastante sencillo. Alvarado Belloso nos habla de los hechos invalidativos como aquel hecho que va a ser alegado contra un hecho constitutivo o un hecho impeditivo de un hecho constitutivo. Entonces, en definitiva, lo va a terminar alegando y va a tener la carga de probarlo ya tanto el actor como el demandado, dependiendo del caso de cuál de estas 2 circunstancias nos encontremos.
Y por otro lado decíamos que habla de los hechos convalidativos, que es el que se alega ante la oposición de un hecho invalidativo. Es decir, no se niega el hecho invalidativo, pero se convalidó por otro hecho. Esto es bastante común, se puede ver cuando se habla de nulidades relativas, que si el hecho queda convalidado, o sea, hay un consentimiento, no surgen los efectos de la nulidad. Bueno, volviendo al tema de la carga de la prueba y teniendo en cuenta estos hechos y a quién le corresponde, en este último tiempo, o sea, en los últimos años, se ha ido desarrollando una idea de cargas dinámicas de la prueba. Como se entiende por carga esta cuestión de una actividad que no es obligatoria de la parte, pero que en caso de no cumplirla va a tener ciertos efectos, es decir, como por ejemplo no tener acreditado, se empezó a hablar que la carga probatoria estaba por igual en cabeza de las dos partes, y luego se fue evolucionando incluso a llegar al término de cargas probatorias, carga dinámica de las pruebas, que en definitiva lo que plantean es que va a tener que probar el hecho la parte, que esté en mejores condiciones de hacerlo. Estas cargas dinámicas de la prueba fueron recepcionadas por el Código Procesal, por el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo 1735, cuando habla de la responsabilidad civil por culpa, regula el tema de las cargas dinámicas de la prueba. Es discutida su constitucionalidad por el hecho de modificar por el hecho de que el juez o el tribunal debería inmiscuirse y salir de su estado de imparcialidad y atribuir la carga a una u otra parte en mayor medida, por más que no haya sido ella quien haya alegado ese hecho. También, esto que es discutido cuando hablábamos del régimen legal, de la cuestión de la admisibilidad y de la valoración, de la actividad probatoria y de la valoración probatoria, que es una facultad no delegada de las provincias. En cambio, el gobierno federal tendría la cuestión relacionada a la admisibilidad intrínseca de la prueba que es lo que vimos anteriormente. Está discutido. Un autor que habla bastante de este tema es Gustavo Calviño, que pueden encontrar tantos videos en YouTube como tiene distintos escritos, tiene un blog donde pueden buscar información. Bien, después, hechos negativos, ya hablamos de los hechos negativos. Y después, para continuar, debemos hablar de las facultades y deberes de los jueces. Puntualmente acá lo que interesa es hablar de las medidas para mejor proveer. Estas medidas se infieren del artículo 36, inciso 2 del Código Procesal Civil en Río Negro, que faculta al juez a ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Acá, una cuestión también relaciona esto de las cargas dinámicas y a cierta doctrina que habla de que se debe buscar en el derecho civil la verdad real y no la verdad objetiva y no meramente la verdad formal que es la del expediente. Y facultan a los tribunales, a los jueces a solicitar determinados medios de prueba, siempre con la limitación de no pedir nuevos medios de pruebas que no hayan sido ofrecidos por las partes. Es bastante discutida su constitucionalidad, particularmente me inclino más por la inconstitucionalidad. Me parece que no podemos o no se puede cubrir la negligencia probatoria de las partes mediante este instituto. No debe el juez o el tribunal suplir la actividad probatoria, la actividad procesal de la parte. También dentro de los deberes vamos a ver luego cuando veamos lo que es la audiencia preliminar, que se van a fijar los hechos controvertidos. Pero fundamentalmente acá lo que interesa son las medidas para mejor proveer. Y por último, esta parte general debemos hablar de lo que es la apreciación de la prueba.
Pues bien, la apreciación de la prueba, vamos a ver que hay dos grandes sistemas que se desarrollan. Por un lado la apreciación tasada o legal y por otro lado la apreciación judicial. La apreciación tasada o legal es bastante fácil de comprender, es simplemente a determinado hecho se le da determinada valoración. Es decir, comprobado esto, esta es la consecuencia. Simplemente debemos acreditar el hecho. Un claro ejemplo de esto son los instrumentos públicos que hacen plena fe de su contenido. Por otro lado tenemos la apreciación judicial, que acá va a estar en cabeza del tribunal la apreciación que haga de esa prueba, la apreciación de la valoración de esa prueba. Se ha querido distinguir entre lo que se llama la libre convicción y la sana crítica racional. La realidad es que no habría una distinción tal, simplemente que en la libre convicción no haría falta que el tribunal manifieste por qué llega a esa resolución, en cambio la sana crítica debería fundamentarlo, hace un poco referencia a esto. Nosotros vamos a ver que tenemos los dos sistemas y a la vez la apreciación judicial están dadas estas dos características, porque por ejemplo, como les decía anteriormente, seguimos teniendo nuestra ley de fondo, nuestro código, que los documentos públicos hacen plena fe de su contenido. Y por otro lado, cuando hablamos de la apreciación judicial, vamos a ver luego que nuestro artículo en el 386 del Código Procesal dice que se va a aplicar la sana crítica racional y solamente va a ser necesario referirse a los medios de pruebas que hayan sido pertinentes para resolver el conflicto. Bien, hasta acá hablamos de la parte general. Vamos a cortar acá el video y en el próximo video vamos a hablar de la sustanciación del proceso como de puro derecho y la apertura a prueba ya con el código procesal en mano. Les recomendaría que ustedes lo tengan en mano para poder ir siguiendo, porque vamos a mencionar varios artículos.